Yo quiero iniciar la entrevista preguntándole, porque es que muchos se cuestionaban lo mismo. ¿Era necesaria la captura de Nicolás Petro y de Day Vázquez? ¿Por qué se da la captura? ¿O es que acaso las pruebas son, o pueden llegar a ser, porque todavía no se han dado a conocer, pueden llegar a ser tan contundentes? Bueno, lo primero es que no conocemos las pruebas, como usted bien lo señala, conocer la totalidad del recaudo probatorio, pues falta un tiempo importante al interior del proceso. Por supuesto que podría aparecer una prueba de esas así importantísimas que dieran pistas de por qué era necesario capturarlos. Por ejemplo, y esto solo a modo de ejemplo, supongamos que hay una interceptación telefónica en la cual estas dos personas están planeando fugarse del país. Ahí se justificaría una captura. Pero de resto era innecesaria, es innecesaria la captura. Yo creo que la captura, y en esto todos los penalistas, los profesores de derecho penal, los litigantes estamos de acuerdo. La captura es una herramienta, un mecanismo excepcionalísimo. Estas personas se han presentado a todas las diligencias. Estas personas son reconocidas, el hijo del presidente es reconocido. Pensar que se va a fugar es sumamente difícil. Bastaba con que la fiscalía lo citara a imputación de cargos, como por ejemplo hizo en el caso de Oscar Iván Zuluaga y su hijo. Es una comunicación que recibe el ciudadano en su correo electrónico, en su residencia, en su celular, en la que se le pide que comparezca a la audiencia de imputación de cargos, y ahí se adelanta todo el proceso. A mí, en general, las capturas no me gustan, me parecen innecesarias, especialmente en los casos en que los ciudadanos han estado al frente del proceso, en que tienen abogados al frente del proceso. Aquí me parece que la fiscalía se pudo equivocar. Sin embargo, esperemos a ver si aparece esta prueba importantísima que da cuenta de la necesidad de capturarlos. Por ejemplo, la destrucción de los elementos de prueba, que hubiera algún tipo de información de que Petro y Vázquez iban a destruir las pruebas. Bueno, ahí se justifica la captura. De resto, más show que otra cosa. Doctor Umar, y entendiendo entonces que podría ser más show que otra cosa, ¿cuáles son las implicaciones de esta ilegalidad en este proceso si continúa así? Ya entendiendo que mañana va a ser esa imputación y que ya una juez de garantías dijo que era legal esa captura. Claro, la ilegalidad de la captura no sucede porque a mí me parezca o porque sea exagerada. La ilegalidad de la captura solo sucede cuando el procedimiento de la aprehensión física y material digamos, de ponerle esposas, si se me permite esa expresión tan coloquial, a un ciudadano, se ha adelantado de una manera ilegal. Por ejemplo, con violencia. Por ejemplo, con intimidaciones, por ejemplo, capturando al ciudadano que no es. Quieren capturar a Pedro Pérez y capturan a Pedro Gómez, por poner un ejemplo. Sin embargo, recordemos que la fiscalía no es la que captura. La fiscalía solicita la captura ante un juez de control de garantías. Ese juez, aquí en Bogotá, emite la orden de captura y el CTI o la policía o el ejército, según sea el caso, adelanta la captura. Entonces ya la discusión de si es legal o no, esa discusión ya quedó zanjada porque un juez de la República ayer dijo que la captura era legal. Tanto así que entiendo que Day Vázquez dijo que la habían tratado muy bien. Y eso está bien, eso es el derecho de las cosas, que los ciudadanos cuando los limitan su libertad, su locomoción, sean tratados de una manera respetuosa. No importa el delito por el que estén siendo investigados. Ahora, más adelante, creo que el martes, empieza la audiencia más importante en esta etapa, que es la audiencia de imputación de cargos, que es en la que el fiscal o la fiscalía le comunica a los ciudadanos los hechos Sí. por los cuales están siendo investigados. Ahí empieza realmente el proceso. No conocemos las pruebas, como lo hemos reiterado, pero en ese sentido, mañana imputación, se comenzarán a dar a conocer las pruebas. ¿Puede llegarse a dar medida de aseguramiento, privación de la libertad? Pues a ver, yo creo que sí. La razón es la siguiente. Si la fiscalía guarda algún tipo de consonancia, de coherencia, esta captura, así tan cinematográfica, tan espectacular, solo tendría sentido si luego de la imputación de cargos solicita una medida de aseguramiento privativa de la libertad, que puede ser en su residencia o en un establecimiento carcelario.
Entonces la respuesta es sí, esa es una posibilidad. Los delitos que están imputando son delitos graves, por supuesto, no basta la gravedad del delito para imponer la medida de aseguramiento, pero son delitos graves, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, son delitos sumamente complejos, sumamente complejos. Entonces es una posibilidad, es una posibilidad. Por supuesto el defensor entrará a debatir la necesidad de ese tipo de medidas. La ley prevé que la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad debe ser la última de las opciones, y el mismo código ofrece unas opciones menos agresivas, por decirlo de alguna manera, menos brutales, menos intensas que poner a una persona en una cárcel de manera preventiva. Pero es una posibilidad, por supuesto que la es. Doctor Umar, entendamos entonces qué va a pasar mañana en esa audiencia de imputación de cargos y cuáles son los recursos que les quedan a los abogados, obviamente para defender a Daisuris por su lado y por supuesto a Nicolás Petro. Entonces la audiencia de imputación de cargos es una audiencia en la cual la Fiscalía le comunica a los ciudadanos los hechos por los cuales está siendo investigado. De alguna manera le hace saber a la comunidad, al ciudadano, al juez, al procurador, por qué considera que un ciudadano debe ser vinculado al proceso penal. La imputación es la vinculación formal que se le hace a un ciudadano al proceso penal. Con eso se le activan al ciudadano algunas garantías, por ejemplo, estar asistido por un abogado, la presunción de inocencia, tener un juez imparcial, un juicio concentrado, público y contradictorio, y a su vez el ciudadano ya queda enganchado, si se me permite esa expresión, queda metido dentro del proceso penal. Es una audiencia que debería ser breve, debería no durar mucho tiempo, y allí básicamente lo que se hace es un relato fáctico de los hechos que dan lugar a el inicio del proceso penal. Claro. Luego de que la audiencia de imputación queda en firme, porque ahí puede haber una pequeña contradicción por parte del defensor, es probable que se inicie la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, como ya lo habíamos hablado. Claro. Finalmente, doctor Umar, este proceso puede ser largo. El periodo del fiscal Barbosa termina. El presidente Gustavo Petro tiene que ternar para nuevo fiscal, para que la Corte Suprema lo elija. ¿Qué tan impedido va a estar el presidente para conformar esta terna? Esa pregunta que usted toca es fantástica, porque nos ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones con diferentes colegas. Yo personalmente creo que el presidente sí puede tener un conflicto importante al momento de ternar. La ley no prevé, ojo, la ley no prevé este tipo de situaciones. Nunca se pensó que un familiar tan cercano, el hijo, quizás la persona más importante en la vida de un padre, de un ser humano, esté involucrado en delitos de esta gravedad. Entonces, el fiscal general, que debe empezar a pensar en la terna en los próximos meses, a este fiscal, a Barbosa, se le acaba el periodo en febrero del otro año, es decir, que para noviembre, octubre, septiembre debería el fiscal empezar a confeccionar la terna. Pues hombre, yo sí creo que el fiscal, el presidente, perdón, íntimamente, en su fuero íntimo, al momento de escoger los 3 nombres que conformen la terna, sí va a tener su juicio alterado, nublado, por el hecho de que quien está ternando de alguna manera tiene la suerte judicial de su hijo en las manos. Esto se ha prestado para todo tipo de interpretaciones. Hay quienes dicen que no, que el fiscal puede libremente, y pues de alguna manera tienen razón, porque la ley no prevé esto y el presidente tiene la obligación de ternar. Pero nunca había sucedido esto, así con estos hechos, y entonces el presidente sí va a tener esa, digamos, en su intimidad, en la intimidad de él cuando esté ternando, de alguna manera ese tipo de situaciones van a pesar. Y ahí se puede generar un conflicto de interés. Y yo creo que faltarán personas, debe haber personas que en su momento de alguna manera utilizan recursos judiciales, herramientas judiciales, acciones de tutela, acciones para intentar golpear la designación del fiscal. Pues ahí está, tremendo este dilema y lo que se viene en todo este proceso. Doctor Fabio Umar, como siempre, un placer tenerlo en Red Más Noticias. Feliz día. Un abrazo grande para todos. Muy buen día. Gracias.